Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a contarles de la historia de los santos difuntos. Vamos a poner mucha atención porque nuestros difuntos debemos rezarles, debemos orarles, debemos pedir a Dios su misericordia por sus almas, porque también nosotros vamos a partir un día de aquí hacia allá, y si vamos a un purgatorio, si nos toca sufrir esos tormentos, para que haya gente también que ore y rece a Dios por nosotros. Vamos a escuchar esta historia y pensemos y meditemos sobre todo lo que nos podría a nosotros suceder el día que ya no estemos aquí. Dice así: las tres iglesias. Se llama iglesias a las asociaciones de los que creen en Jesucristo. La iglesia se divide en tres grupos: iglesia triunfante, los que ya se salvaron y están en el cielo, los que festejamos ayer; iglesia militante, los que estamos en la tierra luchando por hacer el bien y evitar el mal; iglesia sufriente, los que están en el purgatorio purificándose de sus pecados, de las manchas que afean su alma. El Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por el Papa Juan Pablo II en 1992, es un texto de máxima autoridad para todos los católicos del mundo y dice 5 cosas acerca del purgatorio. Primero, los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero no perfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación para obtener la completa hermosura de su alma. Número 1030 del Catecismo. Segundo, la Iglesia llama purgatorio a esa purificación y ha hablado de ella en el Concilio de Florencia y en el Concilio de Trento. La Iglesia, para hablar de que será como un fuego purificador, se basa en aquella frase de San Pablo que dice: la obra de cada uno quedará al descubierto el día en que pasen por fuego. Las obras que cada cual ha hecho se probarán en el fuego. Primera de Corintios 3:14. La práctica de orar por los difuntos es sumamente antigua. El libro segundo de los Macabeos en la Sagrada Biblia dice: mandó Judas Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Segunda de Macabeos 12:46. Cuarto, la Iglesia desde los primeros siglos ha tenido la costumbre de orar por los difuntos. Cuenta San Agustín que su madre Santa Mónica lo único que les pidió al morir fue esto: no se olviden de ofrecer oraciones por mi alma. Quinto, San Gregorio Magno afirma: si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es señal de que hay faltas que sí son perdonadas en el otro mundo. Para que Dios perdone a los difuntos las faltas veniales que tenían sin perdonar en el momento de su muerte, para eso ofrecemos misas, oraciones y limosnas por su eterno descanso. De San Gregorio Magno se narran 2 hechos interesantes. El primero, que él ofreció 30 misas por el alma de un difunto, y después el muerto se le apareció en sueños a darle las gracias porque por esas misas había logrado salir del purgatorio. Y el segundo, que un día, estando celebrando la misa, elevó San Gregorio la Santa Hostia y se quedó con ella en lo alto por mucho tiempo. Sus ayudantes le preguntaron después por qué se había quedado tanto tiempo con la hostia elevada en sus manos, y les respondió: es que vi que mientras ofrecía la Santa Hostia a Dios, descansaban las benditas almas del purgatorio. Desde tiempos de San Gregorio, año 600, se ha popularizado mucho en la Iglesia Católica la costumbre de ofrecer misas por el descanso de las benditas almas. A este santo le preguntó uno: ¿cuánto rezarán por mí cuando yo me haya muerto? Y él le respondió: eso depende de cuánto reces tú por los difuntos, porque el Evangelio dice que la medida que cada uno emplea para dar a los demás, esa medida se empleará para darle a él. ¿Vamos a rezar por los difuntos? ¿Vamos a ofrecer por ellos misas, comuniones, ayudas a los pobres y otras buenas obras? Los muertos nunca jamás vienen a espantar a nadie, pero sí rezan y obtienen favores a favor de los que rezan por ellos. Una flor sobre una tumba se marchita,
una lágrima sobre su recuerdo se evapora. Una oración por su alma la recibe Dios. Palabras de San Agustín. Cada uno se presentará ante el tribunal de Dios para darle cuenta de lo que ha hecho, de lo bueno y de lo malo. Romanos 14, 10, 12. Mis hermanos, esta historia es real. Mucha gente dice, aquí se muere uno y ya. Se va uno al hoyo y eso es para uno como la muerte. O sea, ya no hay por qué sufrir. Ya Dios nos condenó o nos llevó al cielo. En realidad, si todo esto que los santos llegaron a tener en aquel tiempo, esas visiones, esos sueños sobre las benditas almas del purgatorio, obviamente de que sí existe. Obviamente que también desde el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Macabeos, nos dice que este Judas Macabeo ofreció sacrificios por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Mis hermanos, todo indica, si nosotros no creemos, si nosotros no ponemos la confianza en Dios, de que si nos comportamos mal aquí, de que si llevamos una vida muy desagradable a los ojos de Dios, el día menos pensado que lleguemos ante su presencia, ¿qué es lo que el Señor nos va a dar como premio? ¿O qué castigo vamos a recibir? Porque Dios es un justo juez. Y allá donde nos toque a nosotros ir, a ese lugar vamos a tener que marchar. Esto es una realidad. Y ojalá, y mis hermanos, que nosotros que todavía estamos aquí, en esta tierra todavía como militantes, nosotros somos la iglesia militante. Estamos todavía peleando, luchando para no caer en los pecados, para que Dios tenga consideración de nosotros y nos cuide, nos siga trayendo sus ayudas a través de los ángeles, para que vayamos rectos y no nos quedemos aquí en este mundo o allá abajo, ¿verdad? En ese mundo que no nos va a gustar a nadie. Es un mundo terrible, es un mundo que esos ya van directamente al infierno. Entonces, dependiendo cómo nosotros vayamos comportándonos en la vida, eso es lo que nos va a tocar. Ojalá y llevemos una vida bien ante Dios. De lo contrario, si estamos mal ante Dios, tratemos de cambiar. Pidámosle a Dios que envíe su Espíritu para que seamos diferentes ante Él, para que no hagamos sufrir a las demás gentes que viven a nuestro alrededor y luego las hagamos sufrir también con nuestra conducta. Ayudemos a los demás con lo que podamos y también pues oremos por todos los que ya están allá en un purgatorio. Ese purgatorio, mis hermanos, es un lugar también muy difícil de sobrellevar. No crean ustedes que el día que nos toque a nosotros, si nunca hemos rezado por ellos, alguien nunca más va a rezar tampoco por nosotros. Tenemos que orar a Dios y rezar por ellos para que Dios vea que sí lo hicimos, ¿verdad? Que sí oramos de todo corazón y pedimos a Dios por las benditas ánimas en el purgatorio. Y también, si a nosotros nos toca estar en un purgatorio, las personas que se quedan aquí oren por nosotros, para que salgamos un día, para que Dios tenga consideración de nuestras almas y vayamos a gozar de esa gloria eterna de los que ya son triunfantes. Esos que están allá con Dios, esos santos que piden a Dios por nosotros cuando les pedimos su intercesión, ellos que están allá, que nosotros también lleguemos al gozo eterno ante Dios, que no suframos una eternidad, que no suframos por haber hecho el mal la mayoría de veces, sino más bien que hagamos el bien en lo que tenemos frente a nosotros, porque continuamente tenemos pruebas, tenemos dificultades en la vida, y en vez de dar gracias a Dios por esa dificultad y ofrecerla por las benditas ánimas del purgatorio, ofrecerla por todos ellos, renegamos, nos enojamos, es más, hasta ofendemos a Dios a veces con nuestra conducta, maldiciendo todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ya sea una enfermedad, una dificultad, un problema que no se puede resolver. En vez de pedirle a Dios por todo ello, nos enojamos con Él. Y esto no está bien, hermanos, porque si aquel problema que te está haciendo sufrir
que te está haciendo batallar en esta vida, es una batalla, obviamente, pero si la ofrecemos en el nombre del Señor, que le pidamos a Él que nos las quite y la ofrecemos por aquellos que ya están en un purgatorio, Dios tiene consideración de todas esas almas y libera a muchas de ellas. Porque lo que ofrecemos en el nombre del Señor por las almas, Él escucha nuestras oraciones. Oremos, mis hermanos, más continuamente por ellos. No nos olvidemos en nuestros rezos, en nuestras oraciones, de las benditas ánimas en el purgatorio, que son los que más ayuda necesitan, y obviamente también nosotros, ¿verdad? Que Dios tenga consideración de nuestras almas, aquí que estamos todavía como militantes, esperando no caer en el pecado, para que Él tenga consideración y nos lleve a esa gloria. Pensemos bien en todas estas cosas, mis hermanos, y como dice ya al final de esta historia, fíjense bien lo que dice: una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora. Pero fíjense bien lo que dice el último: una oración por su alma la recibe Dios. Esas son palabras de San Agustín. Entonces, ¿para qué nosotros llevar flores a una tumba si ese muerto que se encuentra allí ya no es nada, es polvo, ya son puros huesos? De esos huesos no se saca nada. Y las lágrimas que nosotros sigamos llorando por el recuerdo de un difunto que ha partido, dice, esas lágrimas se evaporan, de nada le están sirviendo a ese difunto. Pero si oramos y le pedimos a Dios con mucha insistencia, Él libera a muchos de nuestros hermanos que están en ese purgatorio. Pensemos bien en esto y hagamos oración para que Dios nos escuche y los libere de ese lugar de tormento. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día, mis hermanos.